Continuando con el estudio del Sermón del Monte, vamos a ver los siguientes capítulos. Mateo 15, del 32 al 39 y Mateo 16, del 1 al 12. Este estudio nos va a llevar a entender los otros milagros importantes que realizó Jesús durante su ministerio. Para ello vamos a enfatizar en lo siguiente: la alimentación de los 4,000, y dentro de ello nos vamos a referir la compasión de Cristo que tuvo en ese momento. Jesús, también vamos a ver el recorrido de Jesús cuando regresa a Israel y la demanda de la señal que fue tan importante y la levadura de los fariseos, de acuerdo como ustedes están viendo en el cuadro. También nos vamos a trasladar de alguna manera a ver un poco en el mapa dónde estaba situado Jesús en ese momento en Decápolis. Decápolis era una confederación que albergaba a 10 ciudades griegas, para poder entenderlo. Vamos a ver ahí dos facetas del ministerio de Jesús, con los gentiles y con los judíos. Antes de Decápolis se encuentra en Tiro y Sidón y realizó la sanidad de la mujer Sirofenicia. Según los evangelios sinópticos de Marcos, de Mateo y Juan, vemos que su ministerio lo desarrolló principalmente en la región de Galilea, región densamente poblada de judíos de baja condición social, como obreros, pescadores y otros oficios humildes. Según San Juan, Jesús realizó su ministerio en Jerusalén, capital de los judíos, aunque no con la libertad que se requería en ese tiempo. También en Samaria muchos creyeron y se quedó en ese lugar cerca de 2 días, como dice en Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Nuestro Señor está a punto de abandonar la región de de Decápolis, para volver a los territorios de Israel, y es allí donde se va a realizar el milagro de los 4,000. Bueno, vamos a entrar entonces al estudio que nos corresponde, habiendo antecedido anteriormente. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para poder que el Espíritu Santo nos vaya guiando en todo este tiempo. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú eres el que va a tomar control absolutamente de todo. Seas tú, Espíritu Santo, hablando. Seas tú llegando al corazón de todos los oyentes, de todos aquellos que van a ver y escuchar, papá. Seas tú en este momento, en toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a entrar a la alimentación de los 4,000, el milagro tan hermoso que hizo justamente antes de entrar a Israel Jesús. Y ahí vamos a ver reflejado cómo Dios tiene compasión de los suyos, en el versículo 15:32. En este versículo dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Esto significaba que mucha gente lo había seguido, pero esa gente tenía que volver a sus lugares. Esa gente que lo seguía iba por esos milagros que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Pero ellos tenían que volver, y Jesús se compadece de ello y dice: no quiero mandarlos así, hay que darles de comer. Entonces vemos más adelante en Mateo 15:33, sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? En este versículo Jesús quería que tengan confianza, y en ese momento los discípulos se estaban
preguntando con qué vamos a alimentarlos. No estaban confiando en un proveedor que más adelante veremos. De hecho, Mateo nos muestra también, referente a esto, el afán y la ansiedad cuando vemos que no hay nada, ¿verdad? Nos ponemos ansiosos cuando no hay algo. En Mateo 6, 25, 26 dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, como dice en el versículo 31 y en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto es lo que Dios nos está mostrando, no solamente en ese tiempo, sino también Jesús nos está mostrando para este tiempo, en este momento en que se está pasando la cuarentena, con todo lo que está aconteciendo. Y en esto también Él nos está mostrando que, al igual que en ese entonces, nosotros deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Todo, si nos falta pan, Él va a proveer. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea que debemos vivir ese día con gozo. También nos muestra otra faceta de proveedor, ¿verdad? Él nos está diciendo que confiemos, que no estemos ansiosos. Y ahora nos está hablando de provisión. En Mateo 15, 34 y 36 vamos a ver justamente esa característica reflejada. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. En el 36, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Dios estaba proveyendo, Dios estaba haciendo el milagro que con solo 7 panes y unos pocos pececillos iba a alimentar a 4,000. Aquí se estaba manifestando que Jehová es nuestro gran proveedor y es capaz de realizar cualquier milagro para proveernos. De hecho, en Génesis también nos da algo para que nosotros podamos recordar, y nos llevamos hasta el 22 y 14. Y llama Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Si ustedes se acuerdan, Abraham estaba llevando a su hijo Isaac para ser sacrificado. Pero en el momento de hacerlo, no se realiza eso, ¿verdad? Se detiene todo eso y Dios da la provisión de un cordero para que pueda servir justamente como sacrificio en reemplazo de Isaac. Dios estaba proveyendo. Ahí vemos en ello también un milagro de provisión, y ese monte se llama el monte de Jehová, que será provisto. También es un Dios que no solamente da la provisión, sino también nos sobreabunda de una manera espectacular. Y lo vemos reflejado en Mateo 15, 37 a 38. Dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. De hecho, Dios nos sobreabunda, como dice en Salmo 78, 23, 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, como el hombre, les envió comida hasta saciarles. O sea que Dios no solamente nos da, ya coman, sino también nos sacía, no nos deja con hambre, nos da completo y aún nos sobreabunda, como lo vimos en el pasaje anterior. En Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, más de lo que necesitamos saciarnos, mucho más nos va a dar sobreabundancia. Jesús, después vamos a ver con esto del milagro de los 4,000 que ya vimos las características en estos pasajes, en estos versículos que estamos viendo. Y llega un momento en que ya después de haber sobreabundado, después de haber dado, hecho el milagro que no solo se refleja en Mateo, sino también en otros versículos de otros libros, vemos que Jesús regresa a Israel. Terminó lo de los 4,000 y nos vamos a Mateo 15:39. Entonces, despedida la gente, dice, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Y en Marcos 8:10 dice, y luego entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, o fue a Magdala o fue a Dalmanuta. Para que no haya confusión, nosotros vamos a ver que Dalmanuta significa Dalmanuta en griego, lugar muy probablemente en la costa del occidente del mar de Galilea. Y se hacen algunos estudios para buscar la ubicación correcta, pero dice que en realidad Magdala o Magadán, que debería ser paralelo, ha sido considerado, en realidad Dalmanuta ha sido considerado como una variante nominal o un error del escriba que debió escribir Magadán. Entonces, en vez de Dalmanuta, debería haberse escrito como Magadán. Eso es lo que dicen los estudiosos en cuanto a esa pequeña confusión que podría causar, que por qué en Mateo dice Mateo y en Marcos dicen cosas diferentes. En un Mateo dice Magdala y en Marcos Dalmanuta. Entonces es una cuestión de error de algunos, del escriba que en ese momento estaba haciendo y confundió. Eso para aclaración en lo que se ha podido ver. También ahora vamos a entrar a una parte importante de acuerdo al sinóptico que veíamos en la primera parte, y es la demanda de la señal. Llegamos a este capítulo 16 ya hemos pasado el 39 cuando Jesús se sube a la barca y se va. Mateo nos va a seguir mostrando la increíble oposición que el ministerio de Jesús está experimentando en este último año de ministerio. Y vemos que Jesús, ya entrando a la frontera en Israel, vamos a ver que quienes se van oponiendo. Y vamos a verlo en Mateo 16:1. Y hay una característica en este Mateo 16:1 que lo tomamos como la alianza en contra de Jesús. Y aquí vamos a ver dos personajes en la Biblia que son los fariseos y los saduceos. Y dice la palabra:
vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Interesante, y lo vamos a ver primeramente a conocer a estos personajes, quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos. Los fariseos son una secta cuyo nombre significa separados, como ustedes lo pueden ver. Su vida se basa en cumplir las leyes de Moisés y las tradiciones judías. Creían en los profetas, en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en la restauración de Israel en manos de un Mesías. Al principio esta secta tenía buenas intenciones, pero después se hicieron demasiado religiosos, muy tradicionales, de muchas tradiciones, perdieron lo que era la misericordia y la justicia, se volvieron injustos. Y Jesús los recrimina en un versículo interesante que es Mateo 23, 27, como pueden ver. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Muchas veces, si nosotros vemos en estos tiempos actuales, muchos están actuando de esa manera. Y Jesús diría también hipócritas, porque dicen una cosa, tienen una apariencia diferente, yo soy bueno, pero muchas veces solo son buenos en la iglesia, pero al interior de sus casas no lo son, o al interior de sus trabajos. Entonces no llevan una verdad como Cristo quiere que se lleve, una verdad de transparencia, ser verdaderos, ser genuinos, ser honestos, no ser mentirosos. Y vemos que eso es lo que en ese tiempo acontecía y también en nuestros tiempos. También vamos a ver a los saduceos. Los saduceos, eran miembros de una secta minoritaria, pequeña, pero de gran poder en tiempos de Jesús. Eran comerciantes muy ricos, ocupaban sitios o lugares de gobierno de élite. Se cree que controlaban los impuestos de Israel, y los saduceos solo creían en la ley de Moisés, nada más. Lo demás, nada. En ese momento, en tiempo de Jesús, se encontraban en el poder, y uno de ellos era un sumo sacerdote. Y su poder lo ejercía desde el mismo Sanedrín. Y vemos esto reflejado en Juan 18, 13, y dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era un sumo sacerdote aquel año. ¿Quiénes eran ellos? Eran saduceos, estaban en un lugar de gobierno, ¿no? Eran sumos sacerdotes. Los fariseos y los saduceos, con marcadas diferencias e intereses, claramente estamos viendo en esto cuando los estamos describiendo, en ese momento se unen solo para tentar a Jesús. Y muchas veces se hacen en nuestros tiempos cierto tipo de coaliciones también, ¿no? Y se juntan muchos, y lo vemos también en el gobierno, con intereses para poder obtener algo, y muchas veces para complotar o para hacer tropezar
y lo vemos también a nivel de las familias, vemos a nivel de las iglesias. Podemos ver que se juntan, aún teniendo objetivos diferentes, para hacer algo a veces no tan bueno. Lo lindo sería que hacer lo bueno, ¿no? Como algunas iglesias también hacen y se juntan para adorar a Jesús. Ese es el lado positivo. Pero muchas veces no se juntan para ello. También vamos a ver una característica en este versículo que, aparte de ver a estos fariseos y de conocerlos más y a los saduceos, vamos a ver que le piden al unirse señal del cielo. Y vemos que no es la primera vez que sus enemigos le hacen esta petición, ya que los fariseos y los escribas lo habían hecho en Mateo 12:38. Entonces, no solamente es en esta oportunidad que estamos estudiando, sino también podemos reflejarlo en Mateo 12:38, retrocediendo un poco que esta enseñanza ya se había dado. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y así como este tipo de señales, también vamos a ver en muchos otros de la Biblia. Y vamos a ver, por ejemplo, como ustedes pueden dar lectura al verlo para no irlo detallando todo, vamos a ver en Éxodo 16, cuando cae maná del cielo. Vamos a ver en Josué 10, 12, 14, para que ustedes lo puedan escudriñar, cuando Josué hizo detener el sol y la luna, o cuando hubieron relámpagos y rayos y que atemorizó a todo el ejército de los filisteos en tiempos del profeta Samuel como respuesta a su oración. Eso lo vemos en Primera de Samuel 7:10. En Segunda de Reyes vamos a ver en el capítulo 20, versículo 10 al 11, cuando la sombra retrocedió 10 grados en respaldo a la palabra de Isaías, o cuando Elías hizo caer fuego del cielo en Primera de Reyes 18, del 30 al 40, pero Jesús no estaba dispuesto a hacerle señal, sino solamente la del profeta Jonás. Interesante. O sea, estaban buscando, al unirse, al tener esa coalición, los fariseos y saduceos, estaban buscando que les diese señal. Pero él dijo, no les voy a dar señal. Entonces, podemos ver que en Jonás, ya para verlo en Mateo 12:38, Jonás es comido, ¿verdad? No comido, sino tragado por un pez grande, y estuvo allí 3 días y 3 noches. Y hay un poco de toda una historia donde justamente toca. Y hay una similitud que la vamos a ver más adelante, en cuanto a por qué se toca a Jonás como tal, la señal de Jonás. Vamos a ver el punto 3 del Jesús recrimina la ceguera espiritual, que es otra de las características que podemos ver reflejado en Mateo 16, del 2 al 3. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hoy en día muchas de las personas son como fariseos y saduceos, incapaces de leer las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin que se avecina en este mundo. Jesús nos dio que habrían muchas señales que habrían de venir.
Y justamente estamos viviendo en esos tiempos con esta pandemia y con todas las cosas todavía que van a acontecer más adelante, en la cual en este tiempo nos está Él preparando. Esa preparación significa que de una manera muy fácil, de una manera sencilla, podamos darnos cuenta en espíritu qué es lo que Dios quiere para nosotros, pidiendo entendimiento y revelación todo el tiempo. Así como cuando nosotros salimos y vemos y sentimos un viento del sur y decimos va a hacer frío. Cuando vemos las nubes negras en el cielo y decimos va a llover. Con esa misma facilidad que interpretamos estas señales en lo físico, también deberíamos nosotros interpretar las señales que Dios está mandando. Dijo claramente, como leímos anteriormente, habrán señales, habrán terremotos, habrán muchas pestes, habrá hambre, dice. Entiendan que ese es el tiempo que mi venida ya está cerca. Esa es de la manera que deberíamos ver estas cosas y de la misma manera pedir al Señor ser entendidos en estos últimos tiempos. Pedir permanentemente su revelación. Nosotros vamos a ver algo más respecto a esto. Que no seamos ciegos. Y en Mateo 24, 4 al 8 vamos a ver, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo será principio, dice, de dolores. Entonces, es importante estar despiertos con todos nuestros sentidos espirituales, velando esa pronta venida. Que no nos turbemos de lo que está aconteciendo, que no nos turbemos de esta pandemia, que no nos distraiga del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Que seamos entendidos, que conozcamos cómo es Dios, que lo conozcamos de tal manera que podamos entrar en una intimidad con Él para que pueda revelarnos qué es lo que quiere con cada uno de nosotros de manera personal, porque la salvación no es en grupo, es personal. Después vemos un punto 4, otra característica, que es la señal del profeta Jonás que se muestra en Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, o sea, una generación mala. Pero señal no le será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue Jesús. Eso es lo que aconteció. Y vemos aquí que de alguna manera estaba queriendo decir que el tiempo en que fue tragado Jonás por ese pez grande y en el cual estuvo 3 días y 3 noches en ese vientre, así nuestro Jesús iba a descender al Hades después de morir y ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, lo cual es la señal inequívoca de su autoridad y el sello de su victoria.
esa señal es exclusiva la de Jonás, de nuestro Señor Jesucristo, ya que ningún hombre antes o después de él ha sido capaz de vencer la muerte como él lo hizo. También vamos a ver de alguna manera algo que nos pueda dar luces en 1 de Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto nos está dando, ¿qué? 3 días, ¿verdad? Y eso es tan importante, por eso Jesús les decía así, que no será dada señales más que la de Jonás. Con esto tenemos más o menos aclarado. Ahora entramos a otra fase, que es la levadura de los fariseos. Interesante. En estos versículos el apóstol Mateo nos muestra el cuarto y el último retiro que nuestro Señor Jesucristo realizó. Ya anteriormente vimos que existieron momentos en los cuales en todo este tiempo quería de alguna manera aislarse de las multitudes, con 2 objetivos: de descansar y pasar a solas con sus discípulos para darles las últimas instrucciones, porque su momento ya estaba llegando a su fin. Entonces vemos otra faceta en lo que es en Mateo 16 del 5 a 12. Mateo nos aclara que Jesús había cruzado con sus discípulos al otro lado, ¿verdad? Si se acuerdan, se fue, llegando a sus discípulos al otro lado, lo cual es un indicativo que había cruzado el mar de Galilea a territorio nuevamente de los gentiles. Porque se acuerdan de Decápolis, de los gentiles, se fue a entrar a Israel. Y ahí aconteció, ¿verdad?, esto, a territorio de los gentiles, ya que en versículos anteriores le habíamos visto discutiendo en territorio de Israel con los fariseos y saduceos, ¿verdad? Y en los versículos siguientes los veremos en Cesarea de Filipo, territorio de los gentiles. Entonces él caminaba mucho, se trasladaba de una región a otra región para estar tanto con los gentiles como con los judíos. Y una característica de estos versículos, de estos pasajes que vamos a ver en Mateo 6 del 5 al 12 es que podemos ver claramente reflejado la falta de entendimiento que tenían. En Mateo 16:5 dice, llegando sus discípulos de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Eso está referido en Marcos 18:4. En Mateo 16:5 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Dice, al otro lado, o sea que Jesús ya estaba en el otro lugar y los discípulos estaban llegando recién y se habían olvidado traer el pan. Y en Marcos está diciendo que si no, solo un pan consigo en la barca, solo tenían un solo pan. En Mateo 16, 5, 7 nos muestra, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban, dice, dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Ellos estaban pensando en esa situación cuando Jesús ya estaba en otra cosa. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos estaban más preocupados por el pan
Pero Jesús, en toda su sabiduría, dice, toma ventaja de esta circunstancia para enseñarles esa verdad espiritual que es de los fariseos. Entonces, de la levadura, perdón. Entonces dice, en Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos todavía no seguían entendiendo y creía que los estaba amonestando porque no traían suficiente pan para comer. Y pensaban, y todo el tiempo. A modo de referencia para poder mejor entender qué era la levadura. Todas las personas que sabemos cómo se hace el pan, se hace con un fermento, con la levadura. En ese entonces, bueno, tenía que agregarse un pedazo de masa, de tener una levadura, y esta empezaba a fermentar el resto de la masa y se leudaba. Y eso de esa levadura, en muchas de las partes de la Biblia está reflejada esa levadura. Podemos ver en Génesis 19:3, cuando Abraham ofrece panes sin levadura a unos viajeros. En Éxodo 12:8 podemos ver, en los días de la liberación de Egipto se prohibió a los israelitas el uso de levadura durante 7 días de Pascua. En Gálatas 5:9, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Es una alusión al crecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea, por eso tenemos que saber entender a lo que se estaba refiriendo. También vemos en 1 de Corintios 5:6-8 dice, y Pablo utiliza la levadura como un comparativo entre la vieja vida y la vieja vida viciada por el pecado y la nueva masa o vida que es en Cristo. Entonces hace una diferencia en lo viejo y en lo nuevo que es Cristo. Jesús comparaba los efectos de expansión de la levadura, de lo que va a inflarse, de lo que va a hincharse y que tiene en la masa del pan, con los efectos dañinos de la mala doctrina de los fariseos. Por eso dice la levadura de los fariseos y saduceos, que tenían esto en la vida de las personas, parecida como a un cáncer que crece y va afectando todos los órganos del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos estaba queriendo mostrar Jesús con la levadura. También podemos ver en otra característica en este punto, la falta de fe que en ese momento estaba aconteciendo en los discípulos. En Mateo 16:8 podemos ver, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque ellos pensaban de esa manera. Jesús conocía los pensamientos y de alguna manera estaba recriminando su falta de capacidad para entender los misterios de Dios. Y es atribuible a la falta de fe. Tenían muy poca fe. También en Marcos 8:16 hace referencia que discutían de forma tal vez un poco más privada, más delicada entre ellos. ¿Por qué no trajimos pan? Aquí también podemos ver que de alguna manera había un corazón un poco duro, porque dice en Marcos, los recrimina por el corazón duro como la consecuencia de no ser capaz
capaces de ver las obras de Dios y oír sus misterios con la capacidad de poderlos comprender. Así como en Marcos 8:17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Eso es lo que escribe Marcos, referente a lo que decía Mateo. Entonces habla de un corazón endurecido también, porque si nosotros tenemos un corazón dispuesto a entender, un corazón sano completamente, entonces vamos a poder entender. Para comprender las verdades de Dios, todo lo que Él nos quiere transmitir, lo importante es tener fe, tener un corazón totalmente sencillo, que el Espíritu Santo pueda moldear completamente, podamos poder escuchar y entender lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Que nuestro espíritu que tenemos pueda entender al Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:14 podemos ver, pero el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Nuestro hombre natural para ser más espirituales, porque dice ahí la palabra discernir espiritualmente. Otra característica podemos ver reflejado es que nos pide el que podamos fortalecer nuestra fe a través de las experiencias pasadas donde Dios ha obrado a favor nuestro en nuestra vida. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 16, del 9 al 10, no entendéis aún, dice, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Les está haciendo recuerdo de lo que ya había acontecido. Entonces, pues ellos necesitaban recordar, porque su corazón había olvidado, se había tal vez endurecido, no había entendimiento, y Jesús les estaba recordando. En el 10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Jesús les estaba hablando, recordad, si ese milagro lo hemos visto ya. Los discípulos vieron miles de milagros, solo unos cuantos están plasmados en la Biblia. En el Nuevo Testamento hubo más, dice, más milagros, pero ni aún en eso viendo, ellos seguían dudando, seguían ellos diciendo otras cosas y no las que Jesús les decía. No había entendimiento, no había fe. En Marcos 8, 18, 20, referente a ello también nos dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Muchos tenemos, como anteriormente vimos, ceguera espiritual. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas
de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Así como los bebés, ¿no ve? Cuando está empezando a gatear, un pasito, otro pasito da. O cuando nuestros hijos están aprendiendo la tabla de multiplicar o la tabla para sumar. ¿Cuánto es 1 más 1? 2, ¿no ve? Y Jesús les estaba diciendo de esa manera, como a unos bebés les estaba cuando, y ellos dijeron 7, ¿no? ¿Y cuánto eran? O sea, no solamente les estaba haciendo recordar todo lo que habían vivido en ese momento, sino también les estaba diciendo cuánto. O sea que estaba desmenuzando todo aquello que habían vivido por partecitas pequeñitas, como los bebés. Y ellos ya habían reconocido, y de acuerdo a la palabra que estamos viendo, ya estaba finalizando, dice, su ministerio. Y ellos todavía aún estaban en ello. También en esto nos habla como un cuarto punto, una característica es que deberían cuidar la sana doctrina. En Mateo 16, del 11 al 12 nos dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y todo esto referido a la sana doctrina. Finalmente sus discípulos, dice, comprendieron, pero así, como parte por parte. Debemos cuidar sí la sana doctrina. Es algo que Pablo, por ejemplo, cuidó muchísimo. De hecho, nos dice en Gálatas que no hay otro evangelio. En Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, dice, anatema. Palabra muy fuerte. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está repitiendo 2 veces anatema. Y de alguna manera estos fariseos y saduceos no tenían la sana doctrina. Eran muy religiosos. Los saduceos directamente solo la ley de Moisés, el resto nada. Los otros conocían sí las otras cosas, resurrección de muertos, los ángeles, el esperar la venida del Mesías. Conocían, pero no lo aplicaban. El apóstol Pedro advirtió a las iglesias de judíos que estaban dispersos en todas las naciones gentiles en ese tiempo, que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Y lo vemos reflejado en 2 de Pedro 2:1 y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. También el apóstol Juan
les ordenó a sus discípulos a no permitir que esta clase de falsos maestros entrasen también a sus casas. No solamente se hablaba de los profetas, de los falsos maestros, sino que también, o sea, en las iglesias, en los lugares donde estaban, sino también que no entrasen, Juan dice que no entrasen a sus casas. Eso lo dice en 2 de Juan 1, del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, vamos a tener al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, nos está diciendo, no, aquí no entras. Y eso es lo que deberíamos hacer muchos de nosotros. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿qué estamos con todo esto viendo? Que aquí hemos finalizado estos versículos, capítulos tan hermosos de Mateo 15, del 32 al 39, y Mateo 16, del 1 al 12. Hemos visto claramente los milagros más hermosos que ha hecho Dios. Cómo se ha movido con tanta compasión, con tanto amor. Vemos a Él reflejado a un maestro que enseña todavía, aunque ya han pasado tanto sus discípulos, Él les sigue enseñando de a poquito. Aquí vemos la levadura de los fariseos. Vemos las señales, las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta, más aún, con más intensidad en estos últimos tiempos. Gracias, hermanos.